Yo creo que en temas de protección de datos personales no vamos a poderle dar un cierre nunca, me parece a mí, sin creer que es muy osada la respuesta. Porque mientras más se va desarrollando la tecnología, más riesgos van apareciendo. Y frente a esos riesgos, más conciencia, más elementos o herramientas digitales de protección, más creativos tendremos que ponernos y por lo tanto este tipo de campañas, lejos de ir a desaparecer, lo que tendrán que hacer es multiplicarse. Y por eso es tan importante lo que tú has conversado el día de hoy. Conciencia en red desde la perspectiva que ustedes manejan de un Internet sano, seguro, constructivo para construir esa conciencia digital, es una parte de la protección de datos personales, está completamente interrelacionada, pero nos significa unas sinergias que debemos potenciar con otras entidades de esta misma naturaleza con las cuales vale la pena estos espacios de difusión para compartir mejores experiencias, para compartir escenarios donde no ha sido posible avanzar. Y, por ejemplo, nosotros debemos decir que hemos tenido mucho el aporte de gente que tiene una concientización o un conocimiento previo de la temática. Pero no sé si les pase lo mismo a ustedes en Conciencia en Red, aquellas personas que están completamente alejadas del tema no lo ven, lo minimizan. Y es importante entonces primero generar esta sensibilización que a través de estos espacios donde uno les hace reconocer los riesgos, generan estas habilidades que les permiten identificarlos y defenderse. Porque lamentablemente no es una cuestión únicamente de niños, niños y adolescentes. Otra de las preguntas que veo que hacen en la pantalla también es que si es un problema de adultos, es un problema de niños, es un problema de todos, porque la concientización tiene que ir desde los grandes responsables de tratamiento, personas jurídicas y naturales que hacen tratamiento de la información públicas o privadas, en el Estado incluso, que tiene que saber que el momento que almacena datos personales no está almacenando un etéreo, una cuestión cualquiera que solo tiene un valor económico, está almacenando a los datos de las personas en sí mismo y por eso debe tener estándares de protección altísimos porque nos está garantizando a nosotros nuestra manifestación en redes digitales. No se diga padres, no se diga docentes, todos de un tiempo acá, y no solo por la pandemia, sino por la realidad mundial, debemos saber que dentro de parte de nuestras habilidades y destrezas propias como ciudadanos, tiene que estar el conocimiento de cómo se usan mis datos, cómo puedo protegerlos, cuáles datos entrego, a quién entrego, para qué entrego, por cuánto tiempo y cómo me pongo vigilante de qué se está haciendo como información. Si nosotros hemos logrado que alguna de estas temáticas, que nos enorgullece ver que, por ejemplo, hay personas que comienzan a compartir nuestro contenido y difundimos más a nivel latinoamericano, estamos cumpliendo nuestra finalidad. Claro, exactamente. Sí, sí, totalmente, concuerdo con vos. Bueno, a ver, preguntan, ¿qué grado de conciencia encuentras tú en cada uno de esos actores? Lo que habíamos conversado hace un momento, ¿no? Si bien hay cierto nivel de zozobra cuando uno conversa con padres sobre la temática y les dice los riesgos que puede haber, hay como un nivel de escepticismo. Dicen, no, a mí no me va a pasar, eso no ocurre, no estamos tan desarrollados aquí, todavía no somos tan digitales, eso ocurre solo en Estados Unidos o solo en los países que tienen recursos económicos y no nos damos cuenta de que nos está pasando a la vuelta de la esquina, de que hay niños y niñas que están siendo víctimas de grooming. ¿Por qué? Porque les falta una concientización en la temática del manejo de la información, que están, que determinada entidad pública o privada no está haciendo un manejo adecuado de su información, que de pronto yo recibo llamadas que no he solicitado o incluso categorizaciones que son incorrectas y que ameritarían el ejercicio de una acción de rectificación. Esto es parte de la problemática del ejercicio de los derechos digitales, que como lo digital es virtual, no es perceptible a simple vista.
Y por eso es importante esta generación de conciencia, esta generación de los niveles de riesgo que tienen que ser desarrollados para los nativos digitales en entornos digitales propios, donde ellos supuestamente son mucho más desenvueltos y no tienen niveles de riesgo, no perciben el riesgo. Y para los adultos, en cambio, que en cambio son absolutamente temerosos, que tienen un nivel de riesgo exacerbado y que por lo tanto lo que hacen es dejar de usar. Entonces tenemos estos dos grandes parangones que hay que equiparar para hacer que entre los dos haya un apoyo mutuo en que se genere confianza en la medida en que sé utilizar la tecnología y se genere seguridad en la medida en que sé percibir los riesgos. Excelente. Bien. Bueno, otra pregunta. ¿Qué grado de incidencia tiene el Estado y sus diversos organismos en la creación de conciencia en materia de uso de datos? Parte de la problemática que tiene América Latina respecto de la identificación de las distintas necesidades que provienen del uso de las tecnologías y los distintos problemas por esos usos de la tecnología es la falta de una evaluación real. No hay estadísticas, no hay informes, no hay un relevamiento de la problemática. Por ejemplo, tenemos el caso de Uruguay y Brasil, que han hecho ya encuestas Kids Online dirigidas por UNICEF, pero que lamentablemente no han podido ser replicadas en la región. Y el problema de no tener estos datos de inicio, esta línea base, es que no podemos hacer una visibilización y sin esa visibilización no se puede construir normativa ni políticas públicas. Ante la ausencia de normativas que sean específicas, porque si bien hay normativas que señalan la erradicación de todo tipo de violencia, cuando no se hace una precisión sobre el tipo de violencia digital, lo que se está haciendo es invisibilizando una de las problemáticas o haciendo que su priorización sean de aquellas consideradas de menor jerarquía, cuando en realidad actualmente, no solo por la pandemia, sino por la realidad que nuestros nativos digitales están viviendo, sus actividades en línea empiezan más temprano y son susceptibles de mayor riesgo mientras más interrelaciones se producen. Sobre todo porque hay las autoridades que tenemos una brecha digital importante, no nos damos cuenta de que el espacio o el entorno digital que habitan los niños y adolescentes no es el mismo que habitamos los adultos. Y en esa distinción de espacios digitales, nuestras percepciones del riesgo son distintas y además nuestros enfoques y nuestras apreciaciones también lo son. Por eso es que es importantísimo generar estas dimensiones, estos estudios, estas líneas bases a nivel regional que permitan articular normativa regional, normativa local y además políticas públicas articuladas que ayuden a la generación de acciones preventivas, de acciones de sostenimiento y de acciones de protección posterior para que se pueda incluir en la agenda de protección, en la agenda de erradicación de la violencia. Incluso creo que debemos comenzar a conversar sobre ya la declaración de derechos o de ciberderechos de niños, niñas y adolescentes como un objetivo de los próximos años, que no sean solo propuestas como la que hizo UNICEF en el año 2004 sobre los derechos digitales, sino que comience a convertirse parte de los ejes programáticos de los objetivos de desarrollo del milenio, de los objetivos del desarrollo de las distintas instituciones que gobiernan la temática en la región. Está perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, ¿los datos personales conformarían la identidad digital? ¿Qué diferencia hay entre ambos aspectos? Bueno, el derecho a la identidad está conformado de todas las manifestaciones que construyen la autodeterminación informativa, que construyen el honor, que construyen la buena reputación, que construyen esta imagen que quiero yo proyectar a nivel de mi proyecto de construcción
en sociedad. Y dentro de este gran paraguas que es la identidad, está una que es la identidad digital. Y dentro de la identidad digital, nuestra famosa huella digital, los rastros que vamos dejando de nuestras interacciones. Cada uno de estos rastros es un dato personal que acumulado y percibido como un todo, no son más que una manifestación de nosotros mismos y que generan entonces nuestra identidad. Están íntimamente relacionados. Es como un gran todo que se conforma de pequeños pasos o de pequeños elementos que son nuestros datos personales y que en esta construcción tipo mosaico lo que nos ayudan es a reflejar cómo somos nosotros. Me gusta consultar temas relacionados con niñez, me gusta la poesía, me gusta el canto. Ser entonces es una persona con sensibilidad artística y por lo tanto, si es que alguien quisiera manipularnos, sabe cómo esa información puede ser direccionada para acoplarse a esos intereses. Y si bien pueden haber usos muy interesantes, productivos, beneficiosos, garantistas de derechos para ese tipo de manejo de la información, también esa información en malas manos significa que alguien puede usarla para hacer a un niño acceder a entregar fotografías sobre sí mismos. Ese es el peligro y por lo tanto no hay que tener miedo a la tecnología, hay que desarrollar habilidades y destrezas críticas en niños, adolescentes, adultos mayores para que sepan cuándo entregar, cómo entregar información y cuándo distribuir y cuándo no distribuir información que ponga en riesgo su propia protección y seguridad. Bueno, justamente está pasando ahora que yo soy como de ver mucho esto, cómo más que nada los que son abuelos, ¿no? Cómo manejan este tipo de información con respecto, por ejemplo, a sus nietos. Y obviamente no nacieron con la tecnología y tampoco tienen como muy en claro cuáles son los riesgos. Entonces se puede ver fotos de sus nietos, por ejemplo, en cualquier situación, y estas redes sociales sin que sean privadas, o sea, las puede ver cualquiera. Entonces, bueno, es importante eso también, que no solamente es los padres que por ahí tienen a cargo niños, niñas, adolescentes, sino también los que son adultos mayores, digamos, o que están rodeados de estos niños que puedan también conocer los riesgos, ya que, bueno, ellos también se meten en lo que son las redes sociales. Coincide contigo. En general, la problemática de cualquier cuidador o tutor, que pueden ser abuelos, que pueden ser tíos, que pueden ser familiares cercanos o los propios padres, es nuestro afán y este orgullo propio que tenemos de compartir las experiencias familiares, de compartir los logros de nuestros seres más queridos que son los niños. Pero está demostrado a nivel internacional con estudios hechos en otra región que el compartir demasiada información los pone en riesgos frente a tipos de violencia como el grooming o como incluso ya acciones más delicadas como son pornografía infantil, donde se pueden extractar esas imágenes, sobre todo cuando quien comparte no se da cuenta que al compartir está haciendo una foto que podría exponer el cuerpo desnudo de un niño. Pero adicional a eso, también tenemos otra realidad, y es que esos cuidadores no se dan cuenta que lo que están haciendo es interferir directamente con la identidad de ese niño. De tal manera que no le están garantizando a ese niño el ejercicio de su derecho. Y los niños tienen derecho desde pequeños a escoger qué imágenes quieren o no reproducir, de tal manera que ellos puedan, desde sus limitadas concepciones, porque también habrá que hacer un sistema de protección al respecto, identificar qué información quiera que se difunda y que no, para evitar el bullying, por ejemplo. Pero adicional a eso, también es importante
importante determinar que a niveles de seguridad, muchas de las preguntas asociadas a recuperar contraseñas o a poder realizar actividades de verificación de identidad están asociadas a información que muy probablemente en otros tiempos estaban reservadas al foro interno de la familia. El nombre de tu mascota, de dónde es origen de tu abuelo, de cuál es cuál es la escuela de tu niñez. Ya serían preguntas que no van a poder ser utilizadas como mecanismos de seguridad para el 2050, según establecen los estudios, lo cual nos da cuenta también de esta sobreexposición en que nosotros mismos nos estamos sometiendo, pero que además estamos jugando con la seguridad y con la identidad digital de los niños a nuestro cargo. Estos procesos de concientización son súper importantes de realizar en la medida en el que todo el entorno, desde su perspectiva de responsable de un niño, niña o adolescente y de responsable de sí mismo, tiene que empezar a identificar específicamente qué acciones le ponen en riesgo y qué acciones tiene que evitar para esa puesta en riesgo innecesaria. Exactamente, exactamente. Bien, acá hay más preguntas. Bueno, preguntas y comentarios, ¿no? Voy a subir. Educación, legislación y jurisdicción, sinergia entre Estado, familia y organizaciones de la comunidad. Bueno, eso es lo que ya habíamos comentado. No hay misión cumplida en este tema, de acuerdo, Lore. ¿Qué grado de conciencia encuentras tú en cada uno de estos actores? Eso también lo habías respondido. Bueno, como adultos debemos aprender a preservar los datos, incluso en nuestros trabajos. Sucede mucho en la administración pública, ¿sí? Se exhiben datos sensibles sin tener en cuenta los riesgos. Bueno, Eugenia, que acá aparece como Gini Lou Xiu dice, se me complica decir el apellido. La participación en la campaña, tanto desde la sociedad civil como desde las organizaciones gubernamentales, entusiasma. Así que hay que seguir replicando. Hay un vacío que la campaña ayuda a cubrir. Sí, sin duda. Y esto es importante lo que señala Eugenia. La mayor dificultad que existe en el Estado es la falta de personal que tenga desarrollado habilidades y destrezas para la concientización. Y entonces parte de los elementos que se están identificando es que hay que potencializar la capacitación en estas temáticas en actores claves en el sector público. El conocimiento sobre estos temas está ahora mismo en la academia, en el sector empresarial, que es por donde ha entrado el desarrollo tecnológico. Generalmente los gobiernos han realizado desarrollos o transformaciones digitales desde la perspectiva del trámite de los servicios, desde la perspectiva del gobierno electrónico, no desde la perspectiva de los derechos digitales. Esta concepción de derechos digitales más bien proviene de la sociedad civil, de la academia, y es por eso es que es tan importante que esos espacios se articulen y se generen mayores capacidades y mayores habilidades en el entorno de lo público para que se convierta en parte de la agenda de los distintos estados en la región. Perfecto. Bueno, los chicos no perciben el peligro desde su lugar de confort. Saludos desde El Dorado, Misiones, es aquí en Argentina. Muy interesante, Doc, gracias por la clase magistral. Los padres son los que más publican fotos de sus hijos, los exponen a todo riesgo. Ciudadanía Ciber... Ay, se me fue. Ciudadanía Cibersegura dice, si puede explicar cómo funciona la ingeniería social de los ciberdelincuentes para cometer delitos como el groomer, estafas. Gracias. Bueno, aquí hay dos elementos que están distintos, ¿no? El groomer es una actividad que generalmente un adulto realiza al convencer a un niño a través de perfiles falsos, generalmente con un nexo de confianza o generando vínculos de confianza para paulatinamente introducir conceptos de contenido sexual o propiciando o un encuentro físico o la entrega de contenidos de índole sexual.
¿Cuál es el mecanismo con los cuales hacen estos ciberdelincuentes un análisis o un reconocimiento de cómo se puede identificar posibles víctimas? Se estudia una red donde hay una difusión exponencial de contenidos, en donde ya se puede uno fijar que efectivamente ese niño o ese adolescente no tiene una perspectiva de riesgo, no hay una perspectiva de control, no hay un adulto que esté vigilando qué información se está subiendo, qué información no se está subiendo. Entonces ya se hacen perfiles de esos niños en donde ya se puede identificar a través de esta sobreexponenciación que se trata de un niño que no está siendo observado o cuidado o protegido en entornos digitales por un adulto y que entonces carece de la perspectiva de riesgo. También en el lenguaje que se utiliza, en los mensajes que entrega, en los likes que realiza, se puede ver una interrelación de las carencias de ese niño, de los gustos, de las preferencias, de las carencias emocionales incluso de los adolescentes, de tal manera que estos falsos perfiles que son llevados a cabo por delincuentes, que además tienen una psiquis que está adecuado para transformarse en aquello que el adolescente o el niño requiere, se hacen pasar por estos espacios de protección, de identificación, para manipularlos. Y ese es el mayor peligro o riesgo. Cuando ya el Estado ha pasado a esta, de relación ha pasado a este proceso de manipulación, donde se le pone en riesgo al niño, porque se le pide que guarde un secreto, se le pide que entregue información, que no le avise a nadie, y en ese instante, como no hay canales de comunicación en casa, porque tal vez existe alguna dificultad o no se han generado estos espacios, se pone ya o se entregan contenidos en redes. En igual sentido, los estafadores, sin necesidad de hacer mucho en cuanto a la identificación o análisis de riesgo en redes sociales, utilizan figuras como el phishing, el farming, que son correos electrónicos, que son mensajes en spam o cualquier otra de estas virus que pueden aparecer, en donde se pesca incautos, que es la traducción en español del phishing. A través de estos mensajes se puede visibilizar supuestamente a mi banco solicitándome la clave, y ante mi desesperación y mi ignorancia de que no sé cómo funciona, voy y digito las claves. Esto es una realidad que nosotros debemos aprender a sobrellevar. Así como aprendimos a caminar en carreteras físicas y sabemos que para cruzar la calle tengo que mirar a los dos lados, mirar que el semáforo esté en rojo para que yo, que soy peatón, pueda cruzar. Asimismo, hay que desarrollar habilidades y destrezas digitales para caminar seguros en carreteras digitales. Aprender que un banco no me va a estar requiriendo información de lo que ellos ya tienen y que guardan como un tesoro, que son sus claves, que no me van a estar requiriendo mis datos de cuál es el nombre de mi mascota, etcétera, que son preguntas de validación, sino que nosotros aprendamos a distinguir el semáforo en rojo, el semáforo en verde, también entonces en entornos digitales. Perfecto. Bueno, Eugenia comenta, no sé si habrán visto cómo con inteligencia artificial la misma foto de los niños y adolescentes la transforman y exponen el cuerpo desnudo de los mismos. No lo vi, pero me imagino que existe. La misma foto subida por papás y abuelos. Claro, es lo que decíamos, que las fotos o en los perfiles públicos la puede ver cualquiera, digamos. Bueno, Elizabeth dice, exacto, Eugenia, totalmente de acuerdo contigo y con Lorena. Daniel Micheli, defensor del niño, niña y adolescente en entornos digitales. No sé qué quiso decir. Es una excelente apreciación. Se ha venido trabajando en esta última temporada en que, así como existen entes garantes de protección en los distintos estamentos en los estados, se comience a pensar también en defensores de los derechos de los niños en entornos digitales, de tal manera que esos defensores puedan hacer las veces de personal con sensibilidad en el tema, con conocimientos jurídicos y además con expertise técnico, porque una de las dificultades de la protección
el entorno digital en este momento es que no existen las capacidades, las habilidades, los conocimientos en tecnología, en derechos, para poder hacer o trasladar esa responsabilidad de la protección directamente a los padres o los cuidadores, sino que se está construyendo entonces de estas perspectivas por los cuales sea el Estado a través de estos ombudsmans de derechos de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales, y que, por ejemplo, puede ser parte de los ejes de discusión de la generación de estos cyberderechos de los niños, niñas y adolescentes. Sí, muy bueno, es verdad. No lo había tomado desde el lado legal, por decirlo así. Las aplicaciones con filtros graciosos y demás recopilan datos con el uso de retos virales. Sí. ¿El software control parental sirve? Toda herramienta sirve. Todo lo que se pueda hacer sirve, porque la tecnología es tan cambiante y todos los días hay nuevas formas de transgresiones, que si nosotros podemos tener algún elemento como es un control parental, ayuda, pero no es suficiente, no es la panacea, no es la solución. Se tienen que construir espacios de diálogo, de conversación, de prevención. Ningún sistema de control parental sustituirá a una conversación con una persona cercana, con un padre de familia, con un tío, porque son en estos espacios de diálogo en el que los padres no podremos saber mucho de tecnología, pero sabemos de la vida, y por lo tanto podemos percibir el miedo, percibir el riesgo, y en esa perspectiva dudar de lo que nos dicen nuestros hijos para ayudarles a defenderse, no para cuestionar lo que ellos piensan y opinan, sino para potenciar su voz y su generador de ideas creativas sin ponerles en riesgo. Tal cual, coincido totalmente. Sí, sí. Nosotros también, por ahí cuando hablamos con adultos, también nos preguntan lo mismo, si el control parental sirve, o qué tienen que hacer ellos como adultos cuando los niños, por ejemplo, se quieran abrir una red social. Y bueno, nosotros lo primero que le decimos es que tienen que acompañarlos como adultos, primero conocer los riesgos, conocer las tecnologías, conocerlas, en este caso, las redes sociales en las que va a entrar su hijo, conocer los juegos en línea también, que son un riesgo hoy por hoy, porque tienen chat y todo lo que tenga chat, ya existe el contacto con otra persona, entonces eso también es un riesgo. Pero bueno, sí, es cierto que tienen que primero los adultos conocer los riesgos y después todo lo que quieran, todas las herramientas que quieran. Sí. Bueno, ya estamos casi a una hora de que comenzamos, así que no hay más preguntas por lo que veo. Bueno, me queda agradecerte, Lorena, muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, por este espacio que la verdad que súper enriquecedor. Agradecerle a Guillermo también por este espacio, por prestarnos este lugarcito. Y bueno, a todos los que se sumaron, los que comentaron, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Estén atentos a nuestras redes, en Conciencia en Red, que vamos a estar publicando también las próximas charlas. Y bueno, esperamos que se sumen a este ciclo de charlas que empezamos hoy con Lorena. Yo solo me resta agradecer a la Red Iberoamericana del Derecho Informático. En realidad somos una familia, y una familia con un espíritu muy lindo, porque nos ayuda a lograr estos esfuerzos que parece que no tuvieran repercusión, pero que estamos viendo su practicidad, su exponenciación en América Latina, que estas personas que tenemos ese cariño por nuestra profesión, que tenemos el cariño por el derecho de nuevas tecnologías, y que podemos hacer palpable en este tipo de campañas como las que les hemos comentado hoy, nuestra contribución a mejorar los espacios, a mejorar las capacidades, a mejorar nuestra conciencia, y en la que cada uno de nosotros va a seguir poniendo de forma voluntaria este granito de arena para construir estos espacios digitales más protectores
protegidos y más seguros para todos. Muchísimas gracias a Conciencia en Red también y a Guillermo Zamora por el espacio en esta tarde. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. DINARDAP. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.